Buenos días. Ok. Ah, Hoy vamos a hablar acerca de una de las propiedades más hermosas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y es su luz. Es una luz que impacta, transforma, renueva, que cautiva, que guía, que consuela, que fortalece, pero sobre todo que llena, que llena. De eso vamos a platicar esta mañana, porque la luz de Cristo no solamente cambia lo que creemos, sino que transforma el cómo vivimos. No es meramente una influencia, es un nuevo nacer, es ser completamente otra persona, en cómo hablamos, cómo amamos, cómo caminamos cada día en este mundo complicado. Esta mujer es una de las grandes autoras del siglo XX. Corrie ten Boom relató que durante la ocupación nazi en Holanda, cuando su familia, tú imagínate nada más esa escena, cuando su familia escondía clandestinamente, so pena de muerte, judíos en su casa, obviamente se vivía en una tensión constante. Cada ruido podía significar el peligro de ser descubiertos, delatados y, por supuesto, un juicio sumario y después una segura condena a muerte. Y en medio de este ambiente, una joven que esta familia escondió le preguntó honestamente: oye, ¿cómo puede usted vivir sin miedo? ¿Cómo puedes? Y esta mujer respondió lo siguiente: porque no caminamos en la oscuridad de las circunstancias, sino que caminamos en la luz de Cristo. No sé si a mí se me hizo muy interesante porque ella no dijo, no, es que aquí no hay oscuridad. No, dijo que su manera de caminar no estaba determinada por esa oscuridad. Nosotros estamos pasando tiempos oscuros, complejos, difíciles. Pero esa oscuridad, circunstancias, problemas, injusticias, corrupción, etcétera, no condiciona nuestro caminar para aquellos que conocemos la luz de Cristo. Aquí estábamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y ciertamente nosotros no estamos viviendo, digamos, una guerra externa tal cual como hoy la vive tal vez el Medio Oriente, pero ¿sabes qué? Sí estamos viviendo tensiones, luchas internas, dolores reales, cicatrices que han dejado huella o heridas que siguen abiertas, desgaste, melancolía. Hoy el tema de la ansiedad está en todas partes, sobre todo con los más pequeños. Es difícil, es duro ver a niños de 7, 10, 11 años con ataques de ansiedad y de pánico. Estamos pasando por situaciones complejas. ¿Qué tan cansada estás ahora? ¿A cuánto estamos? 15 de abril, ¿verdad? Ya pasaron 4 meses de este 2026. Ha estado tranquilo, ¿verdad? No ha habido pruebas, no ha habido dificultades, todo ha sido miel sobre hojuelas, ¿no? Hombre, el 2026 ha sido una maravilla. ¿Cuáles retos? Ha sobrado. La verdad es que ha sido complejo. Y en esa complejidad, en esa dificultad, hemos visto la luz de Cristo y la presencia de Dios acompañándonos en todo momento. Por eso dice que se nota.
Porque así como se nota en las circunstancias complejas, duras, dolorosas, también se nota. También cualquiera de ustedes podría decir, sí, el Señor me ha acompañado a lo largo de cansancios, de responsabilidades, presiones en el hogar, expectativas que cumplir. Y en medio de todo eso, Efesios 5, fíjense algo bien importante, si quieres anótalo, ahí tienes tu hoja de trabajo, vamos a desarrollarlo breve en los próximos minutos, es bien importante. Efesios 5 no nos dice, esfuérzate más, no nos dice, esfuércense más, que sí nos recuerda y que sí nos dice quienes ya somos en Cristo. Hay una diferencia enorme. De eso vamos a platicar, pero vamos a orar antes de continuar. Padre Santo, mi Señor, gracias por esta oportunidad que me permites para compartir de tu palabra. Bendice, mi Señor, los corazones, mentes y espíritus que nos están escuchando en este momento. Guíanos en tu santidad. Queremos ser impactados, fortalecidos por la Escritura. Gracias, Padre Santo, por este ministerio de damas, que sigan impactando, mi Señor, con sus vidas y testimonios, aquellos que hoy tanto te necesitan. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Tenemos ahí nuestra lectura base, comenzando por Efesios 5:8. Lo tienes en tu hoja, ¿te parece? Si lo leemos juntos, por favor, en voz alta. Vamos juntos, dice, porque en otro tiempo erais, mas ahora sois, ¿qué dice después? Andad. Ok. ¿Qué significa esto? Lo primero, si gustas por favor anotarlo, es que la luz, a diferencia de esos movimientos gnósticos, espirituales, filosóficos, etcétera, ¿no? La luz no es algo que buscamos, es algo que ya somos. La luz no es algo que andamos buscando como cristianos desesperados, no, es una luz que nosotros ya somos. Y la palabra lo deja en claro. Mas ahora sois luz en el Señor. Fíjate que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, inteligentemente no dice, intenten acercarse a la luz, échenle ganas, por favor, sean buenos cristianos. ¿Qué pasó con las obras y el esfuerzo? No dice, intenten acercarse a la luz. Dice algo más profundo, ahora sois luz en el Señor. Lo cual es precioso, maravilloso, pero también es una gran responsabilidad. Es decir, no se trata primero de comportamiento, logros, obras, esfuerzo, sino de identidad. Eso no significa que nuestro comportamiento no importe o que nuestras... No. Pero no se trata de lo que hago, sino de lo que soy. En Cristo Jesús. Es curioso, muchas veces, no sé si te ha pasado, pero empezamos a vivir la vida cristiana al revés. ¿Cómo es eso? Primero vienen las exigencias, primero vienen las grandes reglas, primero cambia y entonces luego te puedes acercar a Cristo, ¿no? Pero cuando vivimos así, mira, muchas veces el resultado va a ser uno u otro, culpa o frustración. Porque es imposible. Va a ser culpa o frustración. Sin embargo, el Evangelio comienza de una manera completamente distinta. El Evangelio dice que nosotros fuimos hechos luz por parte de Cristo y que ahora, a través del Espíritu Santo, aprenderemos a vivir como luz entre las naciones. Son dos cosas distintas.
Mira cómo lo dice el apóstol Pedro, lo tienes también en tu hoja, vamos a leerlo juntos. Habla al respecto en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. No dice lo que nosotros vamos a hacer, a alcanzar, a ganar, a lograr. Si en una de esas le echamos ganas aquí, no. No dice eso. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Pero ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para, ¿a fin de qué? Ok. ¿Que los llamó de dónde a dónde? Ahora, honestamente, si vemos el mundo evangélico el día de hoy, si pudiéramos aglomerar a todos los creyentes en este lugar, supongamos que son 1,000, 10,000, 60,000, uno podría decir, ¿de verdad sí son tan santos? Si es una nación santa, ¿dónde está ese real sacerdocio? Lo que está hablando Pedro no es lo que nosotros nos vamos a convertir, es lo que Cristo ya hizo con nosotros. Y en lo que el Espíritu Santo, en ese proceso hermoso llamado santificación, desarrollará. ¿Hasta cuándo? Hasta la plenitud de los tiempos. Entonces, nosotros no salimos de esas tinieblas o de esa oscuridad por disciplina, porque algo hicimos. Fuimos llamados por gracia. Por eso se le da al pueblo de Dios estos títulos. ¿Por qué? Porque es Cristo la cabeza de ese pueblo. Es quien eligió a ese linaje. Es quien santifica a esa nación. Es quien llama a sus ovejas. Es quien adquirió ese pueblo. Somos llamados por gracia. Te comento esto porque veo muchas personas que empiezan a desgastarse, a cansarse, porque de repente vivimos en nuestra vida cristiana con base al esfuerzo. Y yo sé que a veces no queremos fallar, pero la realidad es que muchas veces estamos cansados, saturados o distraídos. Y en ese sentido es fácil empezar a vivir por costumbre, por religiosidad, rutinariamente, en automático, reaccionando en lugar de responder o sobreviviendo en lugar de caminar con propósito. Pasa mucho en los matrimonios, 5, 10, 15, 20, 30 años o más, y en ocasiones ya estamos viviendo de esa manera. Yo quiero preguntarte esta mañana, está en tu hoja, dice, ¿estoy recordando quién soy en Cristo? ¿O solo estoy tratando de cumplir con la vida cristiana, con lo que me dicen mis padres, con lo que dice mi líder de ministerio, con lo que dice el pastor, con lo que dice la Biblia, con el manual, con el libro, con el estudio bíblico, con los... ¿Estoy recordando quién soy? Esa luz adquirida como pueblo y nación santa, real sacerdocio, con un propósito maravilloso que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Estamos ya operando en automático? ¿Sabes por qué también de repente es un riesgo? Porque funciona. Porque cuando tú tienes todo el engrane bien establecido y bien aceitado, lo cual no tiene nada de malo, pero de repente pensamos que eso es la vida cristiana. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, listo, empezamos otro año. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, listo, empezamos otro año. Y el Señor dice, no, eso es añadidura, bendito sea Dios, maravilloso. Pero la palabra es clara, es busca primeramente el reino de Dios y su entera justicia, y todo lo demás llegará por añadidura. Deleítate solamente en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
¿Estoy recordando quién soy en Cristo o estoy tratando de cumplir? Te lo comento porque cuando olvidamos quiénes somos en Cristo, la vida cristiana se convierte en una carga que intentamos sostener con nuestras propias fuerzas, méritos, talentos, dones, cualidades, fuerza, inteligencia, autoridad. Se convierte en una carga, pero cuando recordamos nuestra identidad, entonces lo que hacemos es dejar de intentar cumplir y empezar a vivir con gozo esa identidad que tenemos en Cristo. Y es ahí cuando expresamos la luz natural que tenemos a través de nuestro Señor, donde esa luz comienza a notarse. Comienza a notarse. No en lo extraordinario, no, porque inmediatamente pensamos, claro, si esta persona es luz de Cristo, ha de tener unos dones increíblemente sorprendentes, maravillosos, milagrosos, experiencias únicas que jamás nadie ha visto. No, no es así. No es en lo extraordinario, sino más bien en los detalles más pequeños de tu día a día. Por ejemplo, la luz se nota en los detalles más pequeños. ¿Cuáles serán esos detalles más pequeños, amadas? Miren, vamos a verlo en Efesios 5:9, lo tienes también en tu hoja. Vamos juntos. ¿Porque qué? Ándale. Enciérralo, por favor, si quieres. Subráyalo, remárcalo, enciérralo. Es allí. Es allí. Las jornadas evangelísticas son preciosas, los cursos son maravillosos, las reuniones son lindísimas, los conciertos son padrísimos. Ayer estuvimos en uno de ellos y la verdad es que se siente maravilloso, pero es un ratito nada más. Es en el día a día, en el paso a paso, en el detalle a detalle, en los más pequeñitos, donde se refleja esto, el fruto del Espíritu. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia. Ok, fíjense algo bien interesante. La luz no se anuncia, se evidencia. Es muy fácil aquí pararme y decir que creen, soy pastor y yo soy luz. Ah, pues gracias. Vuelva otro día. Es muy fácil anunciarse, arreglarse un poquito bien y decir, Dios me ha dicho, tú. No. La luz del Evangelio y de Cristo no se anuncia, se evidencia. ¿Cómo? ¿Dónde? Se evidencia. No se trata de esos grandes momentos espirituales, que los hay y son hermosos, o esas grandes vivencias espirituales, que las hay, son hermosas, o esos grandes hechos extraordinarios, testimonios que compartimos ocasionalmente, que los hay y es bonito. Pero se trata de situaciones más cotidianas. Por ejemplo, ¿cómo respondes cuando alguien te habla en un tono pesado, que no te agrada, que está cruzando una línea, que se está metiendo en una zona? ¿Cómo respondes? ¿Cómo corriges a tus hijos cuando ya estás cansada, cuando son las 8 de la noche y te dicen, ¿qué crees, mamá? Se me olvidó la lámina. ¿Cómo? ¿Cómo reaccionas cuando honestamente no te sientes valorada? Cuando honestamente no te sientes valorada. Es ahí donde la luz de Cristo va a brillar, se va a evidenciar.
¿De qué me sirve a mí pararme aquí enfrente y hablar cosas lindas, teológicas, si nos agarramos del chongo un día sí y un día no con mi esposa? O le gritoneo y le pego a mi hija. Pues no. Pablo nos dice en 1 Corintios 13:4, lo tienes ahí también. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es, híjole, algo bien importante. Y te lo digo con mucho cariño y sabiendo que yo estoy aquí enfrente. Ese amor del cual está hablando aquí Pablo no se vive desde el púlpito. Lo puedes predicar, lo puedes compartir, lo puedes ejemplificar, puedes poner láminas, puedes pasar un rato agradable, ser inspirados por el Espíritu Santo, abrir la Escritura, entregar el Evangelio, pero no lo vives desde el púlpito. No lo vives. Se vive todos los días. Cuando te despiertas a las 5 o 6 de la mañana, para agarrar a los niños, despertar, lavarte un poco la cara y salir corriendo. En las tareas del hogar o en la oficina o en ese emprendimiento que comenzaste con muchas ganas desde hace 1 o 2 años. En fin, en lo cotidiano. Y aquí quiero ser muy honesto con ustedes. La verdad es que ninguna lo hace perfecto. Hombres y mujeres, ninguna lo hace perfecto. Todos en algún momento levantamos la voz, respondemos mal, nos cerramos emocionalmente, ¿cierto o falso? Ok. La diferencia, amadas, no es la perfección que de repente andamos buscando en la cristiandad de forma muy religiosa. Sí, sed santos porque yo soy santo, sí. Buscamos ser formados y transformados en este proceso de santificación, pero pensamos que el objetivo es esa perfección y no, es Cristo. Es Cristo. Vivir con Él, para Él. La diferencia no es la perfección. La diferencia es si dejamos que la luz de Cristo nos corrija y nos alinee a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pregunta, puse aquí en nuestras hojas. ¿Dónde se está notando más mi fe? ¿En lo público o en lo cotidiano? Es una pregunta honesta, sencilla. ¿Dónde se está notando más mi fe? ¿En lo público o en lo cotidiano? ¿Por qué? Porque cuando la fe se queda solamente en lo público, en el saquito, en la corbata, en el micrófono, en el peinado, corres el riesgo de que esa fe se vuelva meramente apariencia, ¿no? Y no te deleites en ella, y no haya frutos del Espíritu, y no te goces con vivir en el Señor, y no crezcas espiritualmente. Pero cuando desciende a lo cotidiano, se vuelve verdadera, retadora, transformadora, se manifiesta. Y precisamente en ese terreno diario, sencillo, cotidiano, a veces invisible, pocas veces reconocido, es donde necesitamos algo más que esfuerzo. Necesitamos que Cristo siga alumbrando nuestro corazón, guiando nuestras reacciones, decisiones y dando forma a lo que realmente somos, luz. Y por eso tenemos que caminar en esa luz, permitiendo que Cristo siga alumbrando. Pablo dice, vamos juntos, Efesios 5:11, sí lo deja claro, ya que nos
dejó bien dicho cuál es nuestra identidad, quiénes somos, quién nos adquirió. También nos deja claro en lo cotidiano qué es lo que no tenemos que hacer. ¿Y qué dice el versículo 11? Y no participéis en las obras infructuosas. Fíjate algo interesante. Esto es bien interesante, porque ahí inmediatamente de repente entra el paréntesis del moralismo, del legalismo, de la religiosidad. Claro, estos son retrógradas, anticuados, no les gusta. Algo bien interesante es que tenemos que leer bien este pasaje, porque Pablo no dice esto en un tono de condena. Lo dice como una invitación a vivir en libertad. Porque te dice, oye, aguas. ¿Qué va a pasar si estás participando precisamente en las obras de las tinieblas? Cristo no te quiere ahí, tu esposa no te quiere ahí, tu esposo no te quiere ahí, tus hijos no te quieren ahí. Aguas, libérate de eso. No está padre, no te hace bien. Es algo que nos invita a vivir en libertad. Y créeme, no, a veces no son esos grandes pecados ocultos, escondidos ahí en lo recóndito. Son pequeñas obras o pequeñas sombras que se van quedando. Actitudes, pensamientos, resentimientos, pequeñas raíces de amargura, confrontaciones, envidias, orgullo. Mira, de verdad, yo he visto cómo eso le hace mucho más mal a una iglesia que un evento así catastrófico, ¿no? Que un gran pecado que salió a la luz y que yo lo he visto. La forma en que nos hablamos, heridas no tratadas, murmuraciones. La murmuración es pequeñita, suavecita, ¿verdad? Hasta medio escondido, pero tiene el poder. Uf. Y ahí es donde dice Pablo, aguas con eso. Esas son pequeñas, cotidianas, parecen insignificantes obras de las tinieblas. No participes en ella. ¿Por qué? ¿Porque somos súper religiosos? No. Porque destruye matrimonios, porque destruye familias, porque divide iglesias, porque lastima corazones, porque deja heridas difíciles de sanar. ¿Sí me entienden? Es interesante. No es condena, es vivan libres. Por eso dice, soportándoos unos a otros, tratándonos en el amor de Cristo, amándonos como a nosotros mismos. No son grandes pecados, son pequeñas sombras de esas tinieblas. Y poco a poco, sin darnos cuenta, podemos ser muy cristianos dominicales, pero entre semana andamos en esas pequeñas sombras. Y la palabra dice, tengan cuidado de no contristar al Espíritu Santo, porque es posible. Y nos damos cuenta cuando ya pasó un domingo, un mes, 2 años, 3 años, y me empiezo a pagar. Y digo, ¿por qué? Si aquí estoy todos los miércoles, y si aquí estoy todos los domingos, y si sirvo aquí, y si sirvo allá, y si hice, y si canté, y si, ¿por qué? Porque estoy viviendo a través de una rutina y no a través del gozo y de la luz de Cristo en el día a día. Mira, un ejemplo es el rey David, ¿no? Si alguien se tropezó y tremendo fue el buen rey David, ¿sabía de esto? De esas pequeñas y grandes sombras que atravesó, en las que tropezó varias veces, pero también por la gracia de nuestro Señor, supo reconocer, estamos hablando de un rey, tal vez digo, entre Salomón y él, los más renombrados y famosos y poderosos de Israel. Este hombre, héroe de batallas, que tenía el poder en sus manos, reconoció humildemente que no eran sus fuerzas, que estaba perdido, que era absolutamente nadie y que no estaba en sus manos solucionar, sí reconocer, arrepentirse y pedir perdón, pero solucionar, confrontar, restaurar,
No. Fíjate, en Salmos 139, 23. Te lo digo porque también hoy en día está muy común de tú como cristiano o cristiana, tú tienes que resolver todos tus problemas. Ya tienes la fuerza de Cristo, todo lo puedo de Cristo que me fortalece, etcétera, etcétera. Usted resuélvalo. Y cuando lo resuelve, entonces volvemos a tomar el camino del... Y no es así. Terminas agotadísimo, cansadísimo. Sí tenemos que reconocer, sí tenemos que ir a los pies de Cristo, sí tenemos que ir confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia en el tiempo oportuno. Sí, Señor, examíname, sí, pero de repente nos dicen, es que tú tienes que solucionarlo. Y David sabía que no era posible. Y por eso le dice en el Salmo 139, examíname, Señor, porque ni siquiera yo sé qué es lo que tengo. Ni siquiera yo sé cómo lo voy a solucionar. Estoy perdido, ya me di cuenta. Vino el profeta y me lo dijo en mi cara y todavía no la cachaba, no me caía el 20. Hasta que me dijo, David, eres tú, entiéndelo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Qué sigue después? Pruébame y conoce los qué. Amada, ¿qué pensamientos están inquietando en este momento? No, ninguno. Ok, Señor, pruébala. Porque de verdad, muchas veces ni siquiera nos estamos dando cuenta de lo que hay en nuestro corazón, de lo que está pasando en nuestra mente, de lo que está afectando la relación en la oficina, en el trabajo, en el matrimonio, con los hijos, conmigo mismo, con el Señor. Señor, examíname y pruébame. O sea, no nada más veas lo que hay en mí, pruébame, ábreme los ojos. Porque si no es imposible darnos cuenta. Pruébame, le dice el rey David, y conoce los pensamientos que me inquietan. Y ojo, esta no es una oración de miedo, es una oración de confianza, de humildad, de arrepentimiento, que reconoce la necesidad de Dios. No es David dándose por vencido, tirando la toalla, chin, ya no soy buen cristiano, uy, me van a tener que sacar de aquí. No, al contrario, Señor, renuévame. Estoy en ese fango cenagoso, sácame de ese hoyo, pon mis pies sobre la peña. Amada, caminar en la luz de Cristo no es vivir bajo esa constante, difícil y fuerte presión. Es vivir con apertura y confianza delante de Dios. Es decir, Señor, si hay algo en mí que no está bien, muéstramelo y ayúdame. Muéstramelo y ayúdame. Examíname. Límpiame, me dice el mismo rey David, con hisopo. ¿Sí ves cómo es ese hisopo así pequeñito que parece como los Q-tips que nosotros era algo así pequeñito? Límpiame detalladamente, hasta en lo más recóndito de mi ser. Y quedaré como esa blanca nieve, como esa fina lana. Gracias a ti, no a mí. Entonces, ya vamos a terminar. Pregúntate desde el fondo de tu corazón, hoy, con todo el amor y el cariño, y con todo ese gozo que tienes por el Señor y la necesidad de Él, por favor, pregúntate, ¿hay algo que el Señor ha estado tratando contigo y lo has estado posponiendo? Por cualquier motivo. Ojo, otra vez lo repetimos, no tiene que ser esa situación súper mega gravísima, no, que no vean que escribí o que le puse algo, porque cotidiano, sencillo, pero que tiene 6 años. ¿Hay algo que el Señor ha estado tratando contigo, pensamiento que te inquieta, y lo has estado posponiendo? No lo ignores. Eso también es parte de caminar en luz. No te preocupes. Adelante, hazlo. Jesús dijo, vamos juntos, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo.
¿qué dice ahí? El que me sigue no andará en tinieblas. Esa es una acción. Si somos luz, ahora le seguimos, le seguimos, le seguimos. Es como cuando nos dijo, el que quiera ser mi discípulo, mire, para empezar, niéguese a sí mismo, tome su cruz y vámonos. No es, listo, ya eres mi discípulo, perfecto, tomaste tu cruz, ahí estate. Ahí quédate, ahí estás bien. No te apures por nada. Lo mismo, ya soy luz, perfecto, ya, ahí estás. No me sigas, no, sígueme. ¿Por qué? Porque las tinieblas y el enemigo está como león rugiente, esperando a ver nada más, a ver a qué horas ponemos un pie tantito en la sombra, perfecto, ¿no? O nuestro corazón pecaminoso, también. Ese viejo hombre, nada más necesita que le demos tantito espacio o riendas y gracias. Y si algo sabe hacer ese viejo hombre, es darnos a tole con el dedo. No pasa nada. Y empezar a cauterizar nuestra conciencia, pues no está tan mal. Al fin y al cabo, el domingo voy otra vez a la iglesia, listo. Es bien bonito saber que seguir a Cristo nos permite vivir en esa constante luz, porque mira, la vida cristiana, porque pasa, de repente cuando tenemos un pequeño ego, orgullo, soberbia, la vida cristiana no es tengo que brillar más que la de aquí, que la de allá, que los de allá, que el pastor de... No es eso. No es saber qué iglesia es más grandota. No se trata de tengo que brillar más. ¿De qué sí se trata? De permanecer cerca. De eso sí se trata. Tengo que permanecer cerca de la luz. Ayer lo veíamos en el concierto, fuimos al Telmex, le decía a mi hija, no te apartes. Ya estaba también mamá. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues había, no sé, 4,000, 5,000 personas. ¿Qué pasa cuando te alejas, cuando te distraes? No sé si alguna vez te pasó, a mi mamá le pasó porque yo era tremendo. Volteaba, regresaba y Jorgito ya no estaba. Y ahora, así, ¿sí o no? En un abrir y cerrar de ojos, tú, mami, te volteas, regresas y te entra. Y los peligros son varios. Los peligros son varios. Le decía, mamita, no te me despegues un segundo, ni de mamá ni de mí. Oye, que aquí. Y a donde íbamos, y mira, muy seguro, muy lindo, no, pero aún así, ¿verdad? Hija, permanece. Mientras permanezcas de aquí, mira, ni de chiste te va a pasar algo, porque aquí está tu mamá y aquí estoy yo. Pero cuando no permanecemos en Cristo, pues es fácil también pues, que nos ocurran cosas. No es porque Dios nos diga, ándele para que se le quite. Me dejaste, me soltaste, órale. No, pues es que pasan. Si vas con el tenedor al socket, pues te va a prender. Si vas con la mano al comal, te va a quemar. Entonces, lo que sí tenemos que hacer, no se trata de ver quién brilla más. Se trata de permanecer en esa luz. ¿Por qué? Porque bendito sea Dios, cuando permanezco en esa luz, tinieblas se quedan atrás. Me lo dijo el Señor. Y lo que Él dice, lo cumple. Entonces, no es que necesitemos el día de hoy una gran lista de cambios, ¿no? Tal vez lo que necesitamos es volver a acercarte a Cristo con sencillez, con humildad, con necesidad, con confianza y decirle, Señor, aquí estoy, examíname. Yo ya soy luz, yo ya sé quién soy. Permíteme reflejar y resplandecer esa luz que tú has colocado en mí. No necesitamos de los grandes cambios o acciones. Tenemos que regresar, como dice la palabra, a nuestro primer amor. Y es Cristo, nuestro Señor.
Porque cuando Él alumbra, ordena, corrige, sana y transforma. Así que jamás lo olvides. Vamos a leerlo juntos en nuestra hoja. Con esto terminamos. Nunca lo olvides. La luz de Cristo no hace ruido, pero siempre termina notándose. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias.